Bueno, hoy la charla es sobre perspectiva de género. Como comunicadora, ilustradora, voy a hablar de violencia simbólica, de cómo está presente en todo el resto de las violencias, y desde allí hablar de los roles, los estereotipos, los mandatos de género, cómo se reproducen esas violencias, qué tipos de violencias nos enfrentan, nos atraviesan, de la interseccionalidad. Y bueno, en realidad es un poco con humor y haciendo un recorrido por publicidades, cuentos infantiles, canciones, hasta llegar a tener una idea como más concisa sobre qué es perspectiva de género. Digamos, todavía los medios estamos lejos de tener la perspectiva de género adecuada, ¿no? Y sí, la verdad es que es un aprendizaje. También nosotras nos vamos deconstruyendo, ¿no? Esto tiene que ver con que vivimos en una cultura patriarcal, capitalista, clerical, que nos ha ubicado, nos ha definido y controlado, metiéndonos en distintas cajitas, ¿no? Desde que nacemos, y los medios en realidad necesitarían apurarse, porque vienen bastante desde atrás, a tener conocimientos sobre esta perspectiva, que no es otra cosa que la búsqueda de equidad, terminar con todas estas violencias, y comunicar en clave de género es dejar de reproducir violencia simbólica, es decir, de legitimar, de sostener todas estas desigualdades. ¿Cuál es un ejemplo bien concreto de eso que cometemos los medios? Bueno, por ejemplo, cuando se habla de los femicidios y generalmente se pone el foco en quién era la víctima, qué hacía o qué era lo que le estaba pasando, ya no se habla de crimen pasional, pero sí se dice de otras maneras, ¿no? Esa sería una. Y después es toda la reproducción de los roles y estereotipos, con esto de que las mujeres somos complicadas o que los varones siempre son ganadores. Sucede con las pibas del fútbol. Por ejemplo, la semana pasada fue el superclásico del fútbol femenino y los titulares eran las chicas tal cosa, las chicas tal otra, y en realidad el fútbol masculino no se habla de los chicos, salvo cuando eran los chicos de Peckerman y el significado era otro, ¿no? Sí, o sea, sí. Tiene que ver con una cuestión paternalista o de desestimar siempre nuestros discursos, y los medios suelen reproducir esta violencia simbólica de distintas maneras, también con los prejuicios aprendidos y con estos estereotipos que se han naturalizado como si fueran inherentes, ¿no? a la cuestión al género asignado al nacer. Bueno, por suerte hay un montón de periodistas y comunicadoras feministas. Lo bueno sería que también tuvieran espacio en estos medios. Hace poquito, creo que fue hace poco, tuviste una polémica con Red, si no me equivoco. Sí, con Red fue hace 2 años más o menos, y creo que también es parte de la deconstrucción, ¿no? Él había hecho un chiste que era una bebé que estaba vestida, toda rosada, no vestida, que había recién nacido, y cuando el médico le fue a dar la palmada como para despertarla, la bebé se da vuelta y le decía: mire que lo denuncio por violencia de género. Y bueno, eso es un ejemplo de violencia simbólica, porque en realidad con ese chiste lo que estaba sosteniendo es esta ridiculización que se suele hacer de nuestras luchas, ¿no? Como que no es tan importante, como que hasta una bebé se puede plantar en ese lugar, quitándole todo el sentido que verdaderamente tiene, y es que hay una muerta o más cada 20 horas, porque generalmente se cuentan los femicidios, pero no los travesticidios y transfemicidios, y que también los infanticidios son parte de esta cultura, y que tienen que ver con una cultura adultocentrista, ¿sí? en la que el hombre es el centro de todas las cuestiones, desde las leyes, las normas, el lenguaje. Y bueno, más que una pelea fue un correctivo, podríamos decir. Yo le contesté explicándole todas estas cuestiones, que bueno, es lógico que se escapen, sobre todo cuando sos varón. Hay cosas que no las has vivido en tu propia piel y quizás es más difícil de desarmar.